Comenzamos entonces con la unidad número 2 de distribución normal. En esta primera clase vamos a ver dos conceptos, el concepto de variable continua y el concepto de función de densidad. Los objetivos entonces serán definir lo que es una variable continua y también reconocer una función de densidad y poder calcular con ella probabilidades. Empezamos entonces con el concepto de variable continua. Para eso vamos a recordar que primeramente habíamos descrito lo que era una variable discreta y estas variables podían tomar números naturales o enteros. Una cantidad numerable de estos valores eran los que podía tomar una variable discreta. A diferencia ahora de una variable continua. Esta variable continua va a tomar números que estén en los reales, pero la diferencia que vamos a tener es que ahora estos valores van a estar en un intervalo de valores o en un conjunto de valores. La primera gran diferencia que podemos encontrar con respecto a la variable discreta es que ahora sí podemos tomar números decimales y que entre los ejemplos más comunes que hay está, por ejemplo, el análisis de estatura, notas, etc. Pasamos entonces ahora a la función de densidad y nuevamente hacemos una analogía en la variable discreta que tenía una función de probabilidad. Esta función de probabilidad calculaba probabilidades y esas probabilidades las calculaba solamente para un determinado valor. ¿Cómo hacíamos ese cálculo? Revisábamos el espacio muestral y aplicábamos entonces probabilidad clásica. En esta probabilidad clásica se acuerdan que ocupábamos números de casos favorables, partido en casos totales y qué sé yo. Versus lo que tendremos ahora en variable continua es, también vamos a tener una función que va a calcular probabilidades, pero ahora esta función se va a llamar función de densidad. ¿Cuál va a ser la diferencia con la función de probabilidad? Que la función de densidad va a calcular probabilidades, pero ya no va a ser para un solo valor, sino que va a ser para un intervalo de valores. O sea, voy a calcular la probabilidad de que la variable pertenezca a cierto intervalo. Por lo tanto, ya no vamos a poder hacer esto con probabilidad clásica, sino que lo vamos a hacer mediante el cálculo de áreas bajo la curva. Observemos entonces lo que aparece acá en el libro de cuarto medio. Dice: en una variable aleatoria discreta, la distribución de probabilidad se describe mediante una función de probabilidad. Esta función proporciona la probabilidad de que la variable tome un valor particular. Pero en las variables continuas, la función de probabilidad se va a llamar función de densidad de probabilidad. A diferencia de la función de probabilidad, la función de densidad no determina la probabilidad solamente de un valor, sino que el área bajo la gráfica de f de x entre dos puntos a y b determina la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor en dicho intervalo. En otras palabras, nos aparece ahí, si x es una variable y que tiene una función de densidad f de x, entonces la probabilidad de que x pertenezca al intervalo AB va a estar dada por el área bajo la curva de f entre a y b. Para eso miramos la gráfica que tenemos acá al lado. Ya en esta gráfica que aparece aquí en la derecha, vamos a tener esa curva que aparece ahí, es nuestra función de densidad, f de x. Y todo lo que aparece bajo f de x y que está determinado por el intervalo AB que estamos marcando acá, eso corresponde a la probabilidad de que la variable esté en el intervalo AB. Por otra parte, también es importante decir que para que una función sea función de densidad se deben cumplir dos cosas. La primera es que f de x tiene que ser positivo para todos los valores de x. Y la segunda es que el área total bajo la curva debe ser igual a 1. Esto es el análogo a lo que pasaba antes con función de probabilidad, en donde al sumar todas las probabilidades nos tenía que dar como resultado 1.
Pasamos entonces a lo siguiente, cómo determinar si una función es una función de densidad. Como vimos anteriormente, se deben cumplir dos condiciones. La primera es que f de x debe ser mayor o igual que 0 y la segunda condición es que el área total debe ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, para el ejemplo que tenemos acá, vamos a verificar que se cumplen entonces estas dos condiciones. La primera condición, que es que f de x sea positivo o 0 para todos los valores de x, se cumple. ¿Cómo verificamos eso? Porque la gráfica de la función está sobre el eje x. Recordemos que los valores de una función son los valores de y. Por lo tanto, si tengo solamente valores de y positivos, significa que los valores de f de x serán positivos. ¿Cómo verifico eso? Mirando que la gráfica esté sobre el eje x. La segunda condición, que es la que tiene que ver con el área, la vamos a probar dividiendo nuestra figura, ¿ya? Así que vamos a dividir en un triángulo, que lo vamos a tomar como el área 1, y en el rectángulo, que lo vamos a tomar como el área 2, ¿ya? Entonces ahora vamos a calcular. Primero, para el área 1 tenemos un triángulo, ya, que tiene base 1, ya que va del menos 0,5 al 0,5, y su altura es del 0,5 al 1, por lo tanto es 0,5. Como la figura es un triángulo, entonces el área se calcula como base por altura partido en 2, lo que nos da entonces 0,5 medios. Para el área 2, distinguimos entonces que tenemos un rectángulo. Este rectángulo tiene base 1,5 y altura 0,5. Entonces, para encontrar el área del rectángulo ocupamos la fórmula base por altura, que sería 1,5 por 0,5. Lo estamos calculando y nos da un resultado de 0,75. Por lo tanto, lo que nos queda es que el área total, que corresponde al área 1 más el área 2, o sea, a 0,5 partido en 2, que es 0,25, más los 0,75, nos da como total 1. ¿Qué quiere decir eso? Que se cumple entonces la condición número 2, por lo tanto, sí es una función de densidad. Veamos el siguiente ejemplo, porque ¿qué pasa si no nos dan la gráfica? ¿Ya? Nos dicen f de x es x menos 1, x pertenece al 1,3. Nos preguntan si será una función de densidad. Graficamos entonces, y para graficar vamos a evaluar la función en 1 y 3, que son los extremos del intervalo. Entonces calculamos primero f de 1. Al evaluar nos queda 0, por lo tanto obtenemos el punto 1,0. Al evaluar en 3 obtenemos 2, por lo tanto obtenemos el punto 3,2. Ubicamos estos dos puntos en el plano cartesiano, unimos estos dos puntos y lo que nos queda entonces es la gráfica de nuestra función f de x. Para saber ahora si es una función de densidad, tenemos que verificar que se cumplan las dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones entonces? Número 1, f de x tiene que ser mayor o igual que 0. Número 2, el área total debe ser igual a 1. Siguiendo el ejemplo anterior, ¿será una función de densidad? ¿Podrán calcularlo ustedes? Pasamos a lo siguiente entonces. ¿Cómo calcular probabilidades con una función de densidad? ¿Ya? Entonces, para este ejemplo que tenemos acá, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la variable tome un valor entre el menos 0,5 y 0?
Lo primero que hacemos es identificar la gráfica para así determinar la figura a la que tenemos que encontrar el área, ¿ya? Identificado esto, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la manera de subdividir esta figura para poder encontrar su área y así poder determinar cuál es la probabilidad, ¿ya? Así que vamos a subdividir de la siguiente manera. A esto le vamos a llamar área 1. Acá tenemos área 2, ¿ya? Ya, entonces, empezamos con el área 1. Lo primero que identificamos es que la figura 1 corresponde a un triángulo. Este triángulo tiene su base del menos 0,5 al 0, por lo tanto su base es 0,5. Y su altura, va del 0,5 al 1, por lo tanto es 0,5. Ahora, utilizando que el área de un triángulo es base por altura dividido en 2, entonces nos quedaría 0,5 por 0,5 dividido en 2. Calculamos entonces, estoy calculando, recuerden ustedes tener su calculadora también, 0,125. Para el área 2 entonces ahora tenemos un cuadrado. El cuadrado tiene lado 0,5. Lado 0,5. Así que con esto podemos encontrar que el área número 2 sería 0,5 por 0,5. Calculamos 0,25. Por lo tanto, la probabilidad que nos pedían, que era entre el menos 0,5 y el 0, identificamos cuál era la figura, la subdividimos, entonces ahora sumamos las dos áreas y obtenemos 0,375. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable esté entre el menos 5 y el 0 es 0,375. Resumiendo entonces, para identificar si una función es de densidad se tienen que cumplir dos cosas. Lo primero es que f de x debe ser mayor o igual que 0. ¿Cómo identificábamos esto? Mirando la gráfica y viendo que este dibujo de su gráfica tiene que estar sobre el eje x. Y la segunda condición es que el área total debe ser igual a 1, lo que era la analogía de la función de probabilidad cuando sumábamos y nos debía dar 1. Por otra parte, para calcular las probabilidades, lo que tenemos que hacer es encontrar áreas. Y sabiendo esto, entonces, para la siguiente gráfica que tenemos acá, que representa una función, podrían ser capaces de verificar si es una función de densidad, o sea, verificar si se cumplen las dos condiciones. Y por otra parte, podrían calcular cuál es el valor de la probabilidad de que la variable se encuentre entre el 0 y el 1. Apliquen lo que hemos visto y nos vemos la próxima clase.